Paz y bien, queridos hermanos. Que la gracia del Señor los abrace a ustedes, a su familia, donde quiera que se encuentren. Pues yo soy Mario Sánchez, su hermano en Cristo Jesús. Hoy quiero abordar un tema, no es delicado, es simplemente que ya no hemos decidido hablar de él y pues es sensible a muchos oídos, pero delicado no es. Sí se habla de él, pero con un conformismo, con una suavidad en la cual se acepta el pecado. Entonces, cuando alguien quiere hablar de este pecado, de este tema, conforme a la palabra de Dios, pues ya se escucha a los oídos que ya están acostumbrados a que eso se acepta, pues ya se siente que es tema delicado, pero en verdad no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque si Jesucristo le enseñó eso a sus apóstoles, los apóstoles lo han traído en toda la historia de nuestra Santa Iglesia Católica. Entonces no es que sea delicado, simplemente los delicados a veces somos nosotros y eso es lo que no nos gusta, ¿verdad? Ah, ¿De qué tema voy a hablar? Pues mira, el año pasado, en diciembre, el 18 de diciembre salió un documento de la iglesia, ¿verdad? Pues del Vaticano. Este documento lleva como nombre, lo puedes buscar, le puedes poner ahí en Google, a documentos del Vaticano, te va a salir ahí, Fiducia Supplicans, lo puedes leer. Este documento consta alrededor de 45, 47 numerales. A partir del numeral 30, del número 30 en adelante, habla de las bendiciones a parejas irregulares, ¿sí? O personas del mismo sexo. Personas que viven en concubinato, que viven en unión libre, o personas del mismo sexo que quieren hacer pareja. ¿Cuál es el problema aquí? Que estas personas, cabe recalcar que la iglesia nunca ha marginado a nadie, no los ha desechado de la iglesia. Y digo esto porque el otro día me ponían ahí en unas redes que, bueno, pusieron a alguien de aquí de mi misma comunidad y son personas que están formadas, que no les andemos, que no les andemos dando bibliazos a las personas. Y es que no les damos bibliazos a las personas. Es que la leemos tal como se debe de leer y no por mi cuenta propia, dice la segunda carta a San Pedro, que no puedo yo leerla por mi propia cuenta. Entonces, ¿qué hago cuando la leo? Pues me baso en la iglesia, me baso en el catecismo de la iglesia católica, me baso en los papas, me baso en los santos, y aún basándome en todo esto, no digo algo que no sea. Ojo, no digo algo que no sea, digo algo que ya se ha dicho, simplemente se ha dejado de decir y pues ya los oídos de las personas son más sensibles a todo esto, ¿verdad? Pero bien, a partir del número 30 de este documento, habla de estas parejas que por mucho tiempo han estado peleando que se les dé su reconocimiento y que quieren pues incluso casarse, confesarse, comulgar. Y esto simplemente no puede ser. No sé por qué hay personas que lo ponen en debate. No puede ser y punto. Ahora, ¿qué decía este documento? Pues que se les puede dar una bendición. Yo ya hablé de esto antes. Aquí en mi página lo puedes buscar y ahí está. Es un poquito extenso. Es fácil de entender. Solamente los tercos no quieren entender. Pero la bendición se le puede dar a cualquier persona. A cualquier persona. El punto aquí está no a la pareja, como dice el documento. Bendecir es bien decir bien. ¿Por qué una pareja en pecado o personas del mismo sexo no se puede decir bien de esa unión? No se les puede bendecir y ellos exigen eso. Bueno, ah, ¿qué dice la iglesia de esto? No, yo por qué digo esto, mira, cuando estuve leyendo una encíclica,
de San Pío X, que te invito a que la leas, sí está un poquito extensa. Acervus Minis, le pones ahí en los mismos documentos, te va a salir. Explica muy bien todo esto. Y esta encíclica dice que el Concilio de Trento, y lo dice el Padre Pío X, que en el Concilio de Trento se declaró que para que una persona reciba, fíjate, las gracias de Dios, debe de ser pues absuelta de pecado y con enmienda, con ganas de no volver a pecar, dice ahí la encíclica, y huir de su pasado. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que el pecado nos separa de Dios, el pecado nos hace enemistad de Dios, el pecado, si nos está haciendo enemistad de Dios, nos está retirando del cielo, prácticamente. Entonces, dice ahí en el Concilio de Trento, se declaró que una persona para recibir las gracias de Dios debe ser absuelta de sus pecados y huir de su pasado, es decir, huir de ese pecado. Tratar, ¿no? Por eso tenemos 5 puntos en los cuales para una buena confesión, y es eso, ¿no? Ahí está el no querer volver a esa concupiscencia que tenemos, esa inclinación al pecado, que luchemos con esas ganas de no caer. Pero hoy en día se les está diciendo lo contrario. Incluso estaba yo recordando algo que unos días atrás hice, unos apuntes en mi libreta, se puede decir como un tema, que le puse ahí como título, citas que los protestantes nos han robado. Y precisamente hace rato que estaba leyendo esta encíclica, recordé algo más que los protestantes nos han robado, pero creo que ahora sí tienen razón. Es curioso, porque ellos dicen que no necesitan a María para salvarse. Y es que es cierto. Y es cierto. Ahora, yo dije que me voy a basar en santos, en los papas. Y yo sé que necesitamos de María. Yo sé lo importante que es. Yo estoy cobrado con la Virgen del Carmen. Yo sé lo importante que es la Virgen. Pero es que algo que hemos venido haciendo mal los católicos hoy en día, cualquier persona que tú vas a escuchar a que predican, están diciendo que sin María no llegas a Jesús. Que sin María no llegas a Jesús. Entonces sin Jesús no hay salvación. Los protestantes dicen que no necesitan de María, que con Jesús tienen. Pero estamos haciendo las cosas mal porque lo que María dijo fue, hagan todo lo que Él les diga. Hagan todo lo que Jesús les diga. No dijo, escojan lo que quieran y si les gusta lo hacen y si no, no. No. Dijo, hagan todo lo que Él les diga. Jesús enseñó a sus apóstoles y los mandó a predicar, también dice ahí, todo lo que yo les he enseñado. Por eso la Santa Iglesia, siendo madre y maestra, nos ha puesto los sacramentos que tenemos como base para nuestra salvación. Ahí está, ahí va todo lo que Jesús les enseña. Se ocupaban esas bases. Yo no puedo decir, bueno, pues bautizo no, primera comunión sí, confesión no, Eucaristía sí, sacramento de matrimonio no. Yo no puedo escoger. Nuestra madre, la Virgen María, dijo todo lo que Él les diga. Entonces hoy en día la mayoría que de alguna manera u otra enseñan, pues que predican, dicen que le pidas a la Virgen.
ojo con esto, que le pidas a la Virgen porque su hijo no le puede negar nada a su madre. Esa es una mentira. Si a ti un predicador, si a ti un sacerdote te dice que le pidas a la Virgen porque Jesús no le puede negar nada a su madre, es una mentira a medias. Porque no le puede negar nada a su madre de lo que yo le pida, que sea bueno. Que sea bueno, que sea en el momento y que yo esté pidiéndolo de una forma correcta. Porque dice la palabra de Dios, no saben cómo pedir. Y es que a veces yo estoy en pecado y le estoy pide y pide y pide. Pero recuerden lo que dijo ahorita el Concilio de Trento. Se necesita la absolución de la persona para poder recibir las gracias de Dios. Ahora, hay de gracias a gracias. El sol sale para todos, para buenos, para malos, para todos. Pero no es una gracia santificante como lo dice el documento que mencioné ahorita de Fiducia Supplicans. Aquí es donde debemos tener un poco, aunque sea de conocimiento, qué son las cosas, tener discernimiento y estar abiertos a la palabra de Dios. Porque yo todos los días me despierto. Dios me da el don de la vida. Todos los días abro los ojos. Es una gracia en la cual yo debo ver más allá y buscar a Dios para poder recibir la gracia santificante. Porque estando en pecado no puedo tener la gracia santificante. Ahorita vamos a ver qué es la gracia santificante. Yo no puedo ser santo estando en pecado, para más fácil entendernos. Pero ahora te enseñan que le pidas a la Virgen, que al cabo le va a decir a su hijo y su hijo no le va a negar nada a ella. Es una verdad a medias, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Pues las personas que viven en unión libre o del mismo sexo, se les está haciendo la invitación a esto. Y aquí hago un paréntesis, no hay nada en contra de estas personas, no hay nada en contra. Estamos en contra del pecado. Te dicen, no, que te puedes confesar que cada mes, que cada 3 meses, que no. Para eso, si hay recomendaciones cuando una persona ya está inclinada en formación de su fe, pero no hay un ciclo exacto. Porque si yo me confesé hoy y al ratito peco mortalmente, lo mejor que tengo que hacer es irme a confesar en ese momento. Así no haya pasado un día, si hayan pasado horas. Tenemos que tenerle pudor al pecado mortal. ¿Sí? Entonces, esa es la forma que uno va a poder recibir la gracia santificante. Estando en gracia con Dios. La misma palabra lo dice, en gracia con Dios. Pues fue lo que recordé cuando estaba leyendo yo esta encíclica de esto que los protestantes nos roban. Y que ¿por qué? Porque nosotros enseñamos mal, ¿verdad? Es culpa de nosotros. Esta encíclica que mencioné es para los obispos, para los sacerdotes, para que nos la hagan llegar a nosotros. Si la buscas, ahí está un poquito extensa, pero es para que nos hagan llegar esa formación, niños, jóvenes y adultos, dice ahí. Y menciona algo bien importante en este tiempo que estamos, en casi vísperas de Pentecostés. Menciona lo que viene siendo pues la Pascua, la Cuaresma y para llegar a Pentecostés. ¿Qué es lo que realmente un católico debe de estar haciendo? Es muy interesante. Entonces, nosotros acabamos de asistir a un retiro en el cual pues personas que están predicando la palabra de Dios mencionan a quienes están casados y a quienes no están casados, que están viviendo juntos nada más. Y créeme, si tú te preguntas ¿por qué estoy haciendo este video? Es porque sus palabras fueron las siguientes: no se preocupen. Ustedes vayan a misa, vayan a la Eucaristía y llénense de las bendiciones y gracias santificantes. Reitero,
Si te preguntas por qué estoy haciendo este video, es porque acabamos de asistir a un retiro donde quien estaba predicando mencionó a quienes tienen el sacramento del matrimonio y a quienes no lo tienen les dijo: no se preocupen, vayan a misa, vayan a la Eucaristía y llénense de bendiciones y de gracias santificantes. Y es que yo me pregunto, ¿estas personas saben lo que es el pecado? ¿Saben lo que la iglesia siempre ha dicho? Se ha dejado de decir. Y no por completo. Hay sacerdotes, hay predicadores que dicen las cosas como fueron desde un principio y como siguen siendo. Pero quizás no lo reconoces porque no les aplauden. Porque yo soy espíritu, pero también soy materia. Estoy inclinado a la concupiscencia, al pecado. Entonces cuando me dicen del pecado, pues me molesto. Pero cuando les dicen, tú estás bien, te vas a ir al cielo, pues les aplauden y por eso son reconocidos, ¿verdad? Pero es muy triste, porque no es así. Dice el Salmo 50, que bendigas a Dios con sacrificios, que no te eches sus palabras a la espalda y las escondas, porque aquellos que están en pecado, allá vas a ir tú también. Dice el Salmo 50, versículo 14 en adelante. No te eches sus palabras a la espalda y las escondas, porque aquellos de pecado, allá vas tú también. Y curiosamente, el pecado que menciona ahí es el adulterio. Fíjate de qué estamos hablando, ¿eh? Así la palabra de Dios. Así la palabra de Dios. Entonces, hace días estaba haciendo unos escritos de la confesión. Y aquí tengo muchos escritos. Y me gustó algo que dijo San Juan Bosco. Y es doctrina para niños, ¿eh? Por eso es algo de lo que a veces no entendemos. Que, fíjate, lo que es doctrina para niños ya hiere los oídos de los adultos. Qué triste, ¿no? Pero San Juan Bosco, en una visión, su visión la termina con estas palabras, porque él le está enseñando a los jóvenes del infierno. Y dijo: más vale bajar al infierno en vida con el pensamiento para huir así del pecado, que tener que ir a él con el alma en la eternidad por no haber evitado lo que ofende a Dios. Dijo San Juan Bosco, doctrina para niños. Más vale ir al infierno con el pensamiento, es decir, más vale conocerlo, más vale saber qué nos lleva para allá, más vale saber que sí existe, porque hoy te dicen que no existe y que si existe está vacío. Por favor. Entonces más vale ir con el pensamiento, conocerlo, saber qué nos lleva para allá, saber cómo se sufre allá, saber que de ahí nunca se va a salir. Que lo contrario sería ir con el alma por toda la eternidad, por no haber evitado aquello que ofende a Dios. O sea, que ahí mismo nos dice que nos lleva para allá, lo que ofende a Dios, el pecado nos separa de Él. Entonces, dice algo muy... Esos apuntes, leyendo hace rato, me los encontré. Es por eso que estoy aquí, ¿verdad? Un predicador muy acertado. Hace unos 4 años que le escuché su primer prédica. Y él dijo en esa primer prédica que escuché: cuando sientas un pincelazo de hacer algo, de hablar de Dios, o hazlo, porque o se te va a olvidar, o después no vas a tener el valor, o no vas a estar en ese constante, ¿cómo dijo? En ese constante acercamiento a Él. Y se me quedó
que cada que sientas ese pincelazo, ahora yo digo esos brochazos, ¿no? ¿Cuál pincel de pintor? Brochazos de esos de pintores de casas son los que nos llegan. En verdad, es lo que nos llega. Pero lo dejamos pasar. Y hace rato, pues leyendo todo esto y acordándome de que acabamos de vivir este retiro, y eso dijo la persona que estaba predicando, pues son esos pincelazos, hermano, hermana. Así es de que, por gracia de Dios, ojalá no nos molestemos, que nuestros oídos no sean débiles, sensibles a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Este papa, este ya es santo de los altares, fue quien mencionó lo que te dije ahorita, del Concilio de Trento, lo que se ocupa para recibir las gracias de Dios. Ahora, más aún, una gracia santificante. Y es lo que vamos a leer un poco nada más. Dice, ¿qué es la ciencia? Es el Catecismo Mayor de San Pío X, ¿ok? Es Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, ¿qué es la ciencia? Y responde, ciencia es un don con el que juzgamos rectamente de las cosas criadas y conocemos la manera de usar bien de ellas y de enderezarlas al último fin, que es Dios. Esto, si lo analizamos, tiene muchísimo que enseñarnos. Ciencia es un don con el que juzgamos rectamente de las cosas, con el que juzgamos. Hoy en día te enseñan, hermano, hermana, no somos quienes para juzgar. Mira, no podemos juzgar a la persona jamás, pero sí el pecado. Yo viví, ¿qué sería? No sé, algunos 3 años en unión libre. Y todavía hace días, platicando, yo honestamente, se me preguntó, si usted ahorita se muere, ¿a dónde se va? ¿Al infierno? Al infierno. Yo, ¿dónde voy a ocultar mi pecado? Ojo, el pecado, no la persona. El pecado. El pecado. Siempre podemos hablar del pecado. Con el que juzgamos rectamente las cosas criadas y conocemos la manera de usar el bien de ellas y de enderezarlas al último fin, que es Dios. Nuestro fin es Dios. Ese es nuestro destino. No lo tenemos que desaprovechar. Mira, vamos a entrar un poquito en esto de ponerle alto a las personas a su fin, porque su fin es la eternidad gozosa con Dios, ¿verdad? Vamos a entrar un poquito en esto. Entonces es necesario que diga yo lo siguiente, porque también vamos a tentar lo que es el infierno. Pero ahora, si tu hijo, si tu hija, si un hermano, alguien de tu familia a quien tú honestamente estimas y quieres mucho, le compras un billete de lotería o un ráscale, esos que los que hay en la tienda, que le rascas. Vamos a poner un ejemplo, que es el juego del gato. Y nada más tienes que rascar una línea. ¿Cuántas son? Es 1, 2, 3, 4 líneas. Nada más debes de rascar una. Y ahí trae las instrucciones, ¿verdad? Que todos los boletos ganan. Pero solamente debes de rascar una a ver si la atinaste a la ganadora. Tú le compras el boleto a esta persona que tú quieres, estimas y amas mucho. Tú le vas a decir, mira, ráscalas todas. Ráscalas todas para que sea seguro. Que tal si le rascas a la primera y no sale? O ráscale a una, si no sale, ráscale a la otra.
Y si no sale, ráscale a la otra hasta que te salga. Le puedes decir, pero ese boleto no se lo van a hacer válido donde lo va a llevar. Ahí va a haber alguien que va a hacer una crítica de eso, va a juzgar eso. Entonces, si tú haces eso, si yo hago eso, yo le estoy obstaculizando el premio a la persona, le estoy obstaculizando que gane. Le estamos enseñando mal. Es lo mismo con esto de el fin único que tenemos. Decía aquí, el fin último es con Dios. ¿Yo por qué se lo voy a obstaculizar a una persona diciéndole, como dijo esta persona que estaba predicando, no se preocupe? No, sí, preocúpese. Preocúpese. Yo no sé cuál sea la situación. Habíamos cientos de personas. Yo no sé cuál sea la situación. Y no le dijo a alguien en general, o sea, no le apuntó a nadie. Nada más lo dijo hacia el aire. Entonces, sin señalar a nadie, yo no sé cuál sea la situación, si se pueden casar o no. Quizás no se puedan casar. Pero el pecado es otra cosa. El pecado siempre se puede abandonar. Siempre. Lo contrario sería no creer en la fuerza del Espíritu Santo. Lo contrario sería no creer que Él va a obrar. Que no nos podemos casar. Él te va a dar la fuerza. ¿Para qué? Para vivir en castidad junto con tu pareja, quizás, si es lo que Dios quiere. Juntos, en el mismo hogar, cuidando de sus hijos, haciéndose compañía. El ser humano tiene ese instinto, no puede vivir solo. Pero el pecado siempre se puede abandonar, siempre y cuando creamos y depositemos nuestra confianza en el Espíritu Santo. Quien cree que el Espíritu Santo no puede obrar, dice la palabra de Dios, que todo pecado se puede perdonar, menos el que está en contra del Espíritu Santo. Y es ese. Creer que el Espíritu Santo no tiene poder para transformar mi vida, para cambiarme. Ese es el único pecado que no será perdonado ni en esta vida ni en la otra, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu tiene poder. Jesús, estando en la tierra, dijo y hizo muchas cosas. Y le dijo a los apóstoles, me voy. Es necesario que me vaya, porque les voy a mandar al Paráclito, al Espíritu. Y terminó diciendo, y siempre estaré con ustedes todos los días. ¿Cómo que se va y estará? Si Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad y el Espíritu la tercera es el mismo. Ahí está Dios, ahí está Jesús, ahí está el Espíritu Santo, el que tiene poder para transformarte a ti y a mí. Pero si no creemos en eso, ¿y por qué a veces no creemos? Porque nos dicen, no se preocupe. ¿Verdad que está mal eso? Dice otra pregunta, otro numeral. Creo que era... ¿Por qué se llama mortal? Hablamos del pecado, ¿verdad? Ese que nos separa de Dios. Dice, ¿por qué se llama mortal? Dice la respuesta, llámese mortal porque da muerte al alma, haciéndola perder la gracia santificante. ¿Recuerdan que mencioné fiducia súplicas? Que dice que se les puede dar una bendición para que reciban la gracia santificante. El pecado mortal nos separa de la gracia de Dios y con mayor razón de la gracia que nos hace santos. En pecado mortal, sin ganas de abandonar ese pecado, no podemos ser santos. Entonces, ¿por qué se le llama mortal? Llámese mortal porque da muerte al alma, haciéndola perder la gracia santificante, que es la vida del alma,
como el alma es la vida del cuerpo. Preciosa la enseñanza que tenemos desde siempre. ¿Por qué desde siempre? Este Papa mencionó el Concilio de Trento y dijo, úsese esa enseñanza para sacerdotes, obispos y para que catequicen a niños, jóvenes y adultos. Ahí está escrito. Esto es lo que Jesús le transmitió a sus apóstoles y es lo que los apóstoles afirmaban en los primeros concilios. Y es lo que tenemos hoy en día, pero también es lo que muchos predicadores se echan a la espalda, como dice el Salmo 50, y la esconden para darle facilidad a los pecadores, no sabiendo que yo por hacer esto, por esconder la palabra de Dios, me voy a su mismo destino de ellos. Salmo 50, ahí está. Precioso esto. ¿Qué daños causa al alma el pecado mortal? ¿Qué daños causa al alma el pecado mortal? El pecado mortal priva al alma de la gracia y amistad de Dios. Le hace perder el cielo. La despoja de los méritos adquiridos. La despoja de los méritos adquiridos. Todo aquello que yo tengo ganado, lo pierdo. Lo pierdo. No por lo que yo ya haya hecho antes, no porque yo ya me haya confesado antes, caigo en pecado mortal. Todo eso ya lo perdí. Le hace perder el cielo, la despoja de los méritos adquiridos e incapacita para adquirir otros nuevos. La sujeta a la esclavitud del demonio. Fíjate lo que hace el pecado mortal. Nos quita los méritos ganados. Nos debilita para poder adquirir otros y nos sujeta a la esclavitud del demonio. La hace merecedora del infierno y también de los castigos de la vida. Dime, ¿te predican esto? ¿Te predican esto? No te lo predican porque aquí está diciendo que te ata del demonio, que te hace merecedora del infierno y que recibes castigos aquí en la vida. No te lo predican. ¿Por qué? Porque hoy te predican un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios que no castiga. Y eso puede ser cierto. Si eres una persona que está luchando, pero luchando verdaderamente, que pecó, va y se confiesa y que hace lo posible por no caer en ese pecado, que hace lo posible, que hace penitencia, dice el Salmo 50, empieza diciendo, versículo 14, ofrezcan sacrificios a Dios, ofrezcan, no, ahora ya sin sacrificio, no se preocupen, te dicen los predicadores. Además, número 955, además de materia grave, ¿qué otra cosa se requiere para pecar mortalmente? Para pecar mortalmente se requiere, además de materia grave, plena advertencia de esta gravedad y deliberada voluntad de pecar. Y deliberada voluntad de pecar. Todo aquel que no quiere, que no queremos salir de nuestro pecado es porque estamos voluntariamente pecando. De ahí, mira, así como te dicen que Jesús es un caballero que toca la puerta y que tú le tienes que abrir, que es la puerta de tu corazón, porque él no va a interrumpir. Es lo mismo con el pecado. Quiere sinceridad, quiere que uno lo haga. Siguiente. ¿Qué daños acarrea el pecado venial? Pecado venial.
El pecado venial, en primero, debilita y entibia la caridad. En segundo lugar, dispone al pecado mortal. O sea, nos va llevando al pecado mortal. En tercero, nos hace merecedores de grandes penas temporales en este mundo y en el otro. El pecado mortal es grave. Yo aquí en mi casa, con puertas y ventanas cerradas, si se limpia ahorita, por segurito, mañana o en 2 días, hay tierra. Y si lo dejo así, otros 2 días, otra semana, un mes, mucha mugre. Es lo mismo con el pecado venial. Un pecadito venial aquí, que no ofende tanto ni a Dios, ni a mi prójimo, ni a mí, y otro acá, y otro acá. La conformidad, la pereza espiritual, pecado mortal, ¿verdad? Aquí brincamos unos números, ya para terminar. Número 967. ¿Cuáles son los pecados que se dicen clamar al cielo? Aquí, ojo. ¿Cuáles son los pecados que se dicen clamar al cielo? Y la siguiente nos va a decir que es clamar al cielo. Dice, los pecados que se dicen clamar al cielo son 4. En primero, el homicidio voluntario. En segundo, el pecado impuro contra el orden de la naturaleza. El orden de la naturaleza. El pecado impuro contra el orden de la naturaleza. La naturaleza de Dios, ¿cuál es? Génesis 1, hombre y mujer, reproduzcanse. Entonces la siguiente, esos son los pecados que aclaman al cielo. Ahora, ¿por qué se dice que estos pecados... Pasen con cuidado, por favor. ¿Sí? Hoy fue Future, ¿verdad? Traje un libro. Con cuidado, con cuidado. ¿Cómo les fue en la escuela? Miren, traje ramos de flores que le debo dar mañana, pero mi mochila está toda llena, se la voy a dar. Gracias, con permiso. Llegaron mis hijos de la escuela. Entonces son los pecados que aclaman al cielo. Y dice, ¿por qué se dice que estos pecados aclaman al cielo? Dícese que estos pecados aclaman al cielo porque lo dice el Espíritu Santo y porque su iniquidad es tan grave y manifiesta que provoca a Dios a castigarlos con los más severos castigos. Hoy en día no nos hablan de esto y es por eso que no queremos salir del pecado. Hay mucho más, hay mucho más. Simplemente por gracia de Dios, estaba leyendo la encíclica y entre los papeles primeros que estaban ahí estaban estos numerales. Aquí tenía los numerales de este catecismo y como la encíclica era de San Pío X y lo que decía es algo que habíamos acabado de vivir el fin de semana en un retiro, entonces es necesario que no le pongamos obstáculo a las personas para que lleguen a su último fin, como decía ahí, que es el cielo con Dios. No le pongamos obstáculos a nuestros hijos, porque cuando son pequeños nosotros ordenamos nuestras leyes en nuestro hogar, pero van creciendo, traen ideologías, traen rebeldía, y ahora ellos nos imponen a nosotros lo que debe de ser en el hogar. Algo parecido a lo que es la palabra de Dios, ¿no? En Génesis 3, que nos dice cuál es ¿cómo dice ahí exactamente? Cuando ya las personas le quieren decir a Dios qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando ya decimos, no, pues para mí esto está bien, aunque Dios diga otra cosa, Dios es amor y Dios perdona, y yo ya le estoy diciendo a Dios
lo que está bien, aunque Dios diga que está mal. Así los hijos van creciendo y por débiles nosotros y porque nunca les enseñamos, ya nos traen ideologías, ya nos traen ideas y ellos nos quieren decir a nosotros lo que está bien y lo que está mal. ¿Y qué pasa? Que les estamos obstaculizando su último fin, que es con Dios. Como lo decía ahí, lo dice la encíclica. Creo que es el número 24. Son muchos números, no recuerdo, pero dice, cuando sucede esto se pierde la unión con el Espíritu Santo. Entonces, es tan hermoso dejarnos empapar por lo que enseña la iglesia. Es tan hermoso recibir una doctrina sana, una doctrina que nos lleve a nuestro único y último fin, que es el cielo. Es tan hermoso ejercitar y tener el don del temor de Dios, de no quererlo ofender, pero al ofenderlo nos separamos de él. Y a veces no lo ofendamos tanto porque queramos, quizás sí, porque nuestra inclinación al pecado nos hace estar ahí, pero es porque los que nos predican una misericordia falsa de Dios, un amor falso de Dios, y es por eso que tomamos ciertas decisiones erróneas. No, ya ahí va algo de eso, no es por la mala información que tenemos, pero la doctrina desde siempre, este es catecismo de la Iglesia Católica, la doctrina desde siempre ha sido muy clara. Paz y bien, que la misericordia de Dios te abrace a ti y a tu familia hasta donde quiera que te encuentres, y no olvides, lo que la Virgen dijo fue: hagan todo lo que Él les diga. Estamos por llegar a Pentecostés, quinta semana de habiendo pasado la Pascua, estamos en la quinta semana, y estos evangelios en la tercera semana y la cuarta era del viñador, ¿verdad? Y dice que el que no coseche junto con Jesús va a ser arrancado. Nos tenemos que poner a pensar, el que no dé fruto, en Él, no aparte, ¿verdad? Como nos enseñan hoy en día que tus frutos aparte Dios los va a ver. No, es que deben de ser en Jesús, los frutos en Jesús. Entonces, demos fruto en nuestros hogares bajo la palabra de Dios, bajo la enseñanza de la iglesia. No todo lo que nos diga un predicador es enseñanza de la iglesia. No todo lo que nos diga un sacerdote es enseñanza de la iglesia. No todo lo que dice a veces un papa está para regir en la doctrina de la fe. Tenemos que saber cuando es una idea de la persona, cuando es una simple recomendación, a cuando es algo como debe ser enseñanza de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado, porque este documento que mencioné ahorita, Fiducia Súplicas, pues sale de esta oficina del Dicasterio para la Fe de la Doctrina de la Santa Iglesia Católica, sale de ahí, lo firma el Papa, pero no es correcto. No es correcto. Yo ya he hablado de esto y te van a decir que es la persona que... El documento dice a las parejas, no dice a las personas. Dice cuando una pareja, hace énfasis, cuando una pareja del mismo sexo venga a pedir la bendición. Así dice el documento, lo puedes leer. Paz y bien. Que la gracia del Señor te alcance
por gracia, por amor, por misericordia de su Espíritu, a ti y a tu familia, donde quiera que se encuentren.